pediatría, maestra en docencia por la Universidad Autónoma de Chiapas. Fue profesora titular del posgrado de Enfermería Oncológica en el periodo 2018-2019, así como vocal de la zona sur de la Agrupación Mexicana de Oncología Pediátrica en el periodo 2014-2015. Actualmente se encuentra como adscrita al servicio de hemato-oncología del Hospital de Especialidades Pediátricas en nuestro estado. Le damos la bienvenida a la doctora Mayra y muchas gracias, Mayra, por aceptar con este tema muy interesante para nosotros y de gran relevancia en esta temporada y para todos nosotros como pediatras. Le damos la bienvenida a la doctora con el tema de perlas de oncología para pediatría. Bienvenida, Mayra. Gracias. Gracias, doctora Pati. Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecer a la Sociedad Pediátrica Chiapaneca por la invitación. Gracias, doctora Pati Herrera, quien es nuestro brazo derecho en las urgencias oncológicas en el hospital. Gracias a la doctora Laura Mota también por la invitación. Y sobre todo, gracias a todos ustedes por asistir. Espero que la información que voy a compartir con ustedes sea útil para la práctica diaria de la pediatría, ya que para que a nosotros llegue un niño con sospecha de cáncer infantil, debió haber pasado, de acuerdo a estudios internacionales, entre 5 a 8 médicos generales y 1 o 2 pediatras antes de poder llegar a nosotros. Entonces, la detección oportuna de cáncer sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Y ya que estamos en el marco del festejo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, el cual tuvo lugar el 15 de febrero, con múltiples homenajes a nuestros grandes guerreros en varios hospitales de la República Mexicana y a nivel mundial. Entonces, sin más, pues comenzamos y finalmente la plática la vamos a hacer todos nosotros, porque yo considero que todos ustedes ya saben detectar oportunamente el cáncer infantil, pero sí saber esos puntos de cómo voy a enfrentarme a un paciente que llegue conmigo al consultorio y cómo voy a enfrentarme a un paciente que llegue conmigo en urgencias. Yo también soy pediatra los fines de semana en el Hospital General de Zona número 2 del IMSS. Entonces me quito la camiseta de oncóloga y me pongo la camiseta de pediatra. Agradezco mucho a los compañeros pediatras el apoyo que luego me dan para ciertas cuestiones pediátricas. Y a su vez ellos se sienten apoyados conmigo en que las cuestiones hemato-oncológicas pues nosotros las vemos. Entonces seguimos siendo un equipo siempre. Y cambia la perspectiva de cómo lo veo como pediatra o cómo lo veo como oncólogo. Y espero que esto sea enriquecedor. Esta diapositiva es para ilustrar qué es lo que ha hecho el Hospital de Especialidades Pediátricas, al menos el servicio de hemato-oncología en los últimos 5 años. En el 2017 tuvimos un acercamiento con el Hospital St. Jude Research Children's Hospital y fuimos de los 11 hospitales fundadores de la República Mexicana del Grupo México en alianza con St. Jude. St. Jude se acercó a nosotros ya que ellos consideran que Chiapas es uno de los estados con mucha incidencia de cáncer infantil en la República Mexicana. Y a su vez St. Jude tiene una alianza con la Organización Mundial de la Salud en la cual ellos tienen como objetivo incrementar la supervivencia a nivel mundial de los niños con cáncer a un 60% para el año 2030. Y ellos han venido trabajando esta iniciativa desde el 2015. Entonces han ido de la mano con nosotros, hombro a hombro. Hemos estado mejorando nuestros sistemas de detección oportuna, no solamente de cáncer, porque eso ya lo habíamos trabajado con ustedes y con el Instituto de Salud, pero sí al interior, ¿no? Está la escala de EVAT, que es la escala de alerta temprana, de detectar antes de que el paciente con cáncer llegue a estar en sepsis grave o en choque séptico, y está el programa de hora dorada, que es el inicio de antibióticos antes de que cumpla 60 minutos del ingreso al hospital, o mejor aún, antes de que cumpla 1 hora de haber tenido el primer pico febril en presencia de neutropenia grado 4. Pero por cuestiones de tiempo no tocaré el tema de neutropenia febril, ya que considero que tan solo neutropenia febril se puede llevar una plática solita. Entonces voy a enfocar la plática a la detección oportuna de cáncer en el consultorio y qué hacer ante las urgencias oncológicas más frecuentes en un paciente sin tratamiento oncológico.
La neutropenia y fiebre se presenta en dos tipos, ¿no? En el paciente con tratamiento oncológico y sin tratamiento oncológico, pero me voy a enfocar en el paciente sin tratamiento oncológico porque es al que nos enfrentamos como pediatras en nuestra práctica institucional y privada, y no solamente pensando en mis compañeros pediatras del hospital pediátrico, que pues bueno, ellos tienen una amplia experiencia tratándolos, sino también en compañeros que no trabajan en un hospital hemato-oncológico. Muy bien, entonces una imagen dice más que 1000 palabras y entonces empezaremos abordando la detección oportuna de cáncer desde el punto de vista de cabeza y cuello. Muy bien, los niños podemos detectar cáncer desde la edades tan tempranas como los 6 meses hasta los 18 años de edad. Y uno de los tumores más frecuentemente vistos en el estado de Chiapas es el retinoblastoma. En nuestro hospital, en la casuística, ocupa el 5º lugar de frecuencia de cáncer y esto es una incidencia alta. Ciudad de México tiene el retinoblastoma como una 8ª o 9ª causa de incidencia en un estudio realizado en el IMSS en los años 2010 por el doctor Fajardo y colaboradores, y ellos encontraron que retino era el 8º o incluso 9º lugar en incidencia. Aquí en Chiapas tenemos el 5º lugar. Y uno de los factores antecedentes pues es la consanguinidad y la otra situación, el ser hispanos. Se han encontrado que hay alteraciones genéticas que nos predisponen a la aparición de leucemias agudas linfoblásticas más que la población anglosajona y los afroamericanos por un gen denominado ARID5B. Nosotros tenemos más tendencia a presentar este tipo de alteración genética y pues alteraciones cromosómicas a nivel del gen RB. Entonces, una de las características del retinoblastoma es que se presenta en pacientes entre 6 meses y 1 año de edad. Y yo, como pediatra en una consulta de atención ambulatoria o consulta primaria, ¿cómo lo puedo detectar a tiempo? Pues uno de los primeros signos es la leucocoria, que como ustedes pueden ver aquí, esta niña tiene además de la hiperemia conjuntival, si ven en comparación con el ojo sano, este ojo se ve más chiquito, ¿sí? Y ven, esta es la leucocoria, el reflejo rojo, nada más que aquí al momento de tomar la foto no salió bien identificado. Aquí tenemos otro ejemplo más clásico. Esta niña es 3 meses después de haber recibido quimioterapia. Así es como llegó originalmente a nuestro hospital. Si ven, este tumor orbitario era intraocular y hacía proptosis, pero pues ya tenía bastante necrosis al momento de su llegada aquí en nuestro hospital. Hay una extrusión de la mucosa de los párpados y ven, este es el ojo sano. Después de 3 ciclos de quimioterapia pudimos identificar bien la leucocoria y la historia que me contó la madre cuando llegó conmigo es que había visto 4 médicos generales aledaños a su comunidad que le habían dicho que esta mancha blanca en el ojo era normal. Esta niña fue producto de la gesta 13, y la señora tenía 40 años al momento del diagnóstico, y a ella le comentó a todos los médicos que sus otros 12 hijos que estaban vivos y sanos nunca habían presentado esa mancha blanca y que a ella le llamaba la atención. Entonces debemos de ser muy acuciosos y escuchar atentamente a lo que la madre o el cuidador primario nos indique sobre los hallazgos que ellos detecten al momento del cuidado diario de sus hijos, porque ellos son los primeros que inadvertidamente detectan oportunamente el cáncer. Entonces, esta niña tenía leucocoria desde los 8 meses de edad. Desafortunadamente, debido a estas valoraciones, seguramente muchas veces no diagnosticamos lo que no conocemos. La niña llegó ya con nosotros al año 4 meses con cefalea intensa, irritabilidad, náusea y vómito y con el tumor de este tamaño. Cuando le hicimos resonancia magnética de control, tenía infiltración al sistema nervioso central y se le inició quimioterapia de urgencia y después de 3 meses la niña ya no tenía cefalea, comía muy bien, había aumentado incluso 1 kilo de peso, pero finalmente al ser un retinoblastoma en etapa 4, la infiltración al sistema nervioso central, nunca la pudimos erradicar y la niña falleció después de 4 meses de quimioterapia. En Estados Unidos, el retinoblastoma tiene una supervivencia cercana al 95%. Esto quiere decir que 9 de cada 10 niños diagnosticados con retinoblastoma en Estados Unidos y en Europa se curan. Y no solamente se curan, se salva el ojo. Entonces, uno de los primeros datos es vigilar siempre el reflejo rojo en el control del niño sano.
Si el papá llega con ustedes y le toma una foto al niño e inadvertidamente detecta la mancha blanca, eso es leucocoria. Entonces, inmediatamente debe de ser referido con ustedes o con nosotros para que se le realice un ultrasonido ocular en modo M para detectar bien la afección del ojo, valoración por oftalmología pediátrica, resonancia magnética de cráneo simple y contrastada para evaluar extensión, si hay infiltración del nervio óptico, infiltración a nivel intracraneal, y referirlo, si ustedes no cuentan con una resonancia magnética o tomografía de cráneo simple y contrastada de órbitas comparativa, pues referirlo con un ultrasonido ocular modo M con la sospecha de retinoblastoma. Ahora bien, los niños entre 2 y 4 años de edad también pueden presentar otro tipo de tumores orbitarios que no son retinoblastoma, como es el caso de esta nena. Si ven aquí, el párpado es el que está aumentado de tamaño. Esta es la cicatriz de la toma de biopsia que la niña sufrió días antes, pero vean, este es el ojo sano. Hay una adecuada simetría de la cavidad orbitaria, la pupila era normoreflexica, no tiene alteraciones a nivel de la conjuntiva. Y de este lado, aquí hay sangrado conjuntival, pero fue por la manipulación por la toma de biopsia, pero lo que les llama la atención es que comparado con este globo ocular, aquí el ojo está sano, pero está desplazado anteriormente. Y esto es porque la niña tenía un rhabdomyosarcoma primario de los músculos extraoculares. Entonces, estos son los cuadros clínicos con los cuales se puede presentar un niño menor de 3 años de edad en su consultorio con tumores intraoculares, que es retinoblastoma, y periféricos o alrededor de los tejidos blandos, que es un rhabdomyosarcoma. El abordaje de un paciente con sospecha de tumor de tejidos blandos orbitario, pues es distinto. Aquí puedes pedir el ultrasonido ocular modo M nada más para descartar que si el tumor es extraocular o intraocular, pero lo más indicado es la realización de la resonancia magnética de cráneo simple y contrastada. Siempre se debe de pedir con contraste porque los tumores benignos pueden realzar, pero el tumor maligno tiene un realce mayor que un benigno. Y esto nos permite diferenciar los sitios donde el cirujano más adelante pueda tomar y accesar para la toma de biopsia. Entonces, fíjense bien, aquí la niña tiene proptosis, tiene el globo ocular desplazado de manera anterior, tiene aumento de volumen en tejidos blandos, ¿sí? Y otra característica del rhabdomyosarcoma es que el ojo está sano. Otro tumor que también puede presentarse en región periorbitaria y que puede parecerse a los rhabdomyosarcomas en los niños menores de 3 años de edad son los neuroblastomas. Y aquí es donde hablamos de nosotros de un síndrome llamado síndrome de ojo de mapache. El síndrome de ojo de mapache, a diferencia de los rhabdomyosarcomas que son unilaterales, el síndrome de ojo de mapache, así como ven este hematoma en la región periorbitaria de la niña, el ojo de mapache es bilateral. ¿Por qué? Porque el neuroblastoma es una enfermedad sistémica. Entonces va a atacar ambas regiones periorbitarias y esa es una gran diferencia con un rhabdomyosarcoma y en los síndromes de ojos de mapache, como hay infiltración del tejido del periósteo, ese periósteo sufre lesiones líticas, esto provoca sangrados, hematomas. Entonces, este ojo se ve igual aquí morado alrededor periorbitario, pero el globo ocular se encuentra sano. ¿Qué hacer ante este tipo de casos? Tumor de cabeza y cuello, resonancia magnética de cráneo simple y contrastada. Nos permite ver bien tejidos blandos y sistema nervioso central. Y si yo no cuento con eso en mi hospital, porque trabajo en un segundo nivel de atención, una tomografía de órbitas simple y contrastada me va a ayudar a diferenciar si se trata de un tumor intraorbitario o extraorbitario. Y con esa tomografía demostrando que tiene tumor, es un motivo suficiente para la referencia oportuna a un tercer nivel de atención, sin más. Entonces, esas son las perlas que quiero que se lleven ustedes como pediatras en consulta externa o en un servicio de urgencias que les lleguen los niños de esta forma, porque pues los niños no avisan.
Otra de las características, y vamos a pasar a otro grupo etario, aquí estamos hablando de niños menores de 3 años de edad o incluso 5 años de edad. Los rhabdomyosarcomas orbitarios, como es el caso de esta niña, pueden presentarse también hasta los 8 años de edad. Otro de los tumores de cabeza y cuello que también se presentan, y ahorita vamos a hablar de grupos etarios entre 5 y 10 años de edad, son los sarcomas de partes blandas no rápidas. Si se dan cuenta, que en paz descanse, era un paciente masculino de 9 años de edad que inició 4 meses antes de llegar al Hospital de Especialidades Pediátricas con rinorrea. Este niño a la exploración tenía obstrucción de la cavidad nasal derecha. Fue tratado como rinosinusitis en múltiples ocasiones en su centro de salud, pero lo que los orilló a referirlo al tercer nivel de atención fue que al segundo mes de estarlo tratando como rinosinusitis, el paciente presentó parálisis facial central. Y además en la cavidad óptica del lado derecho tenía protrusión de tejido parecido a perlas. Entonces fue ese el motivo por el cual lo refirieron al hospital pediátrico. Aquí el abordaje que siguió con el paciente es la realización de resonancia magnética de cráneo y de cuello. El niño tenía conglomerados ganglionares cervicales y tenía el tumor, abarcaba cavidad nasal, etmoides y apófisis mastoides y oído medio. Un rhabdomyosarcoma parameningio. Desafortunadamente, los rhabdomyosarcomas parameningios se presentan en pacientes entre 8 y 12 años de edad. Tienen una detección tardía porque tienen inicio muy insidioso. Puede confundirse con rinosinusitis, puede confundirse con faringoamigdalitis porque generalmente el crecimiento es en la fosa pterigopalatina. Y en este caso, el niño empezó con crecimiento en la cavidad nasal. Ya hasta que tuvo protrusión de tumor en la cavidad nasal y la parálisis facial central, fue la que orilló a los compañeros a la referencia al tercer nivel de atención. No es fácil estar en un primer y segundo nivel de atención atendiendo a estos pacientes, pero estos tips son los que los van a ayudar a ir orientando el abordaje y la anamnesis que ustedes hagan cuando se enfrenten en primera instancia al paciente, saber qué estudios hacer para tratar de referir al paciente en el menor tiempo posible. Estudios en Canadá realizados en el año 2017 y publicados en el Pediatric Blood Cancer indicaron que allá en Canadá, en el sistema de salud, tardan para referir un tumor intracraneal 60 días. Para referir un retinoblastoma 15 días, entre 15 a 20 días. Nosotros aquí pues estamos tardando en ocasiones hasta más de 3 meses, tardamos más de 3 meses en recibir a los pacientes porque muchas veces no se conoce el diagnóstico o el médico de primer contacto no está familiarizado con esto. Y ahí donde el médico de primer contacto no está familiarizado, nosotros como pediatras en segundo nivel de atención, que sí lo estamos, es donde debemos de cortar los días en que el paciente debe de andar deambulando y pedir estudios más específicos. Otro de los casos es este paciente que llegó con nosotros con aumento de volumen en tejidos blandos, ¿sí? De 9 años de edad, tenía secreción conjuntival y a la postre fue un rhabdomyosarcoma. Aquí el ojo ocular no se alcanza a ver bien por la toma de la fotografía. Y este niño, pues es un caso muy triste. Era un paciente que llegó con nosotros ya de 3 años de edad. Se le tomó biopsia de este tumor y era un retinoblastoma. Este niño fue rescatado por el DIF, vivía en una comunidad alejada. También haciendo la anamnesis con la mamá, él inició con leucocoria, pero como le recetaron gotas, tratamiento sintomático y nunca mejoró, hasta que llegó a tener el tumor de estas características, la mamá pensó que ya no había nada que hacer por el niño, hasta que el DIF en una visita domiciliaria lo encontró. El tumor tenía un olor fétido, y fue el motivo por el cual llegó con nosotros. Finalmente este niño falleció, se fue a cuidados paliativos porque tenía infiltración al sistema nervioso central y ahí la importancia del diagnóstico oportuno. Otra de las causas que ustedes pueden atender en una consulta externa
o en segundo nivel de atención en urgencias, pues son los tumores abdominales. Nosotros tenemos 3 grupos etarios principales y por grupo etario podemos ir guiando nuestra sospecha clínica de a qué tipo de tumor nos estamos enfrentando. En los pacientes menores de 1 año, generalmente quien les lleva a ustedes al paciente es la abuelita o el cuidador primario. Y generalmente las abuelitas, que siempre son las que bañan al paciente, a veces las mamás no pueden porque están trabajando, son las que les informan, doctor, doctora, yo estaba bañando a mi nietecito y yo le detecté una bolita del lado derecho. Entonces, si la abuelita les dice que detecta una bolita del lado derecho, pues nosotros nos vamos a la exploración y si es un paciente menor de 1 año de edad, y dependiendo si la localización del tumor abdominal es en flanco derecho, hipocondrio derecho, incluso hay ocasiones en que el tumor abarca la mitad del abdomen y dependiendo, el abordaje es el mismo. El primer estudio a solicitar por el bajo costo, sin exponer al paciente a radiación, es el ultrasonido abdominal. Pero hay que ser muy juiciosos sobre qué tipo de ultrasonido abdominal vamos a tomar en cuenta. Me ha tocado detectar en el hospital pacientes que se han tomado ultrasonidos con médicos ultrasonografistas y médicos radiólogos, y realmente sí hay un sesgo entre el reporte de un médico ultrasonografista y un radiólogo. Entonces, mi primera sugerencia es que cuando ustedes se encuentren con un paciente con masa abdominal, debe de ser un médico radiólogo certificado quien realice el ultrasonido. En segundo lugar, si la masa se encuentra localizada del lado derecho y es un paciente menor de 1 año de edad, lo primero que podemos hacer es pedir el ultrasonido. Y si el ultrasonido nos dice, tiene una masa, generalmente lo reportan así, es una masa abdominal que no podemos determinar el sitio de origen, ese paciente es candidato a referencia a hospitalización, ya sea en el segundo nivel de atención o en tercer nivel de atención. Una vez que ustedes como pediatras, suponiendo que el paciente llega a un segundo nivel de atención, llega con ustedes, lo revisan, el tumor ocupa en mi abdomen derecho en menor de 1 año, la primera causa de tumor son los neuroblastomas, que es tumor de la glándula suprarrenal. En segundo lugar es el hepatoblastoma, que son los tumores hepáticos, y en tercer lugar puede tratarse de un tumor germinal de ovario. Por eso es muy importante que en los menores de 1 año también se revise el área genital, los testículos, ya que como ven en esta diapositiva muchas veces pueden tener tumores testiculares que no son hidrocele, tienen transiluminación negativa, se palpa sólido, hay asimetría con respecto al testículo contralateral y ese paciente es candidato a un ultrasonido testicular. ¿Qué voy a hacer yo aquí si el paciente decide ingresarlo como pediatra en urgencias? En un segundo nivel de atención, le voy a pedir biometría hemática, tiempos de coagulación. Si ya traigo el ultrasonido por un médico radiólogo certificado que me indica que tiene un tumor, lo que sigue entonces es una tomografía de abdomen. Simple y con doble contraste. ¿Por qué el doble contraste? Porque el contraste vía oral nos va a permitir delimitar si es un paciente con afección intestinal o extraintestinal o si se trata de una masa intraperitoneal o retroperitoneal. Entonces, el paciente es candidato a una tomografía de abdomen con doble contraste y esta nos va a permitir identificar con mayor eficiencia que el ultrasonido de dónde viene el tumor. Y además, le voy a pedir marcadores tumorales. En el caso de los neuroblastomas, la detección en recolección de orina a 24 horas del ácido vanilil mandélico y homovanílico es diagnóstico de neuroblastoma y el paciente puede iniciar quimioterapia sin necesidad de una biopsia en caso de que tenga una urgencia, ¿no? Que tenga mucha restricción abdominal. De lo contrario, pues es un paciente candidato a la referencia a un tercer nivel de atención, es un paciente con un tumor suprarrenal, probable neuroblastoma, requiere quimioterapia. En segundo lugar, podemos pedir niveles de alfa-fetoproteína.
Si tiene la alfa-fetoproteína elevada, entonces nos está hablando que el tumor es de origen hepático y estamos ante un hepatoblastoma. Entonces, en ese momento hacemos nuestra hoja de referencia. Es un paciente con tumor abdominal del lado derecho, menor de 1 año de edad, con niveles de alfa-fetoproteína elevados. Es un paciente candidato a toma de biopsia y valoración por oncología pediátrica por sospecha de hepatoblastoma. Y si se trata de un tumor germinal detectado por ultrasonido testicular, también debemos de pedir niveles de alfa-fetoproteína y fracción beta de gonadotrofina coriónica, ya que esto nos ayuda a discriminar a nosotros como oncólogos pediatras si es un tumor de senos endotérmicos o es un coriocarcinoma. ¿Sí? Pero ustedes ya adelantaron el abordaje de ese paciente y con estos marcadores elevados, inmediatamente no tenemos por qué retrasar la aceptación de este paciente a un servicio de oncología pediátrica en un tercer nivel de atención. Ahora bien, si nos estamos enfrentando a un paciente entre 1 y 5 años de edad, que le palpamos un tumor del lado izquierdo, ya sea en flanco, en hipocondrio o hasta la fosa ilíaca izquierda, también la primera causa son los tumores renales, el nefroblastoma, o mejor conocido como tumor de Wilms. En segundo lugar, cambia la frecuencia a neuroblastoma. Y por último lugar, pero ya muy esporádico, deberíamos de considerar linfoma de Burkitt. Igual, ante un tumor renal, realizamos una tomografía de abdomen simple y contrastada. Vamos a ver exclusión renal. Antes se hacían estudios varitados y se veía la exclusión renal izquierda o la imagen de flor marchita. Y esto nos hablaba de que había una afección intrarrenal y ya nos orientaba que se trataba de un tumor de origen renal, ¿no? Pero les estoy hablando de los estudios radiográficos simples. Ahorita ya contamos con tomografía de abdomen simple y contrastada, y la tomografía nos puede ayudar a delimitar mejor la topografía del tumor. Ante eso, ¿qué debemos de hacer? Biometría hemática, química sanguínea para evaluar la función renal del paciente, tiempos de coagulación preoperatorios para prepararlo para una toma de biopsia y referencia oportuna si el paciente se encuentra en un segundo nivel de atención o en un primer nivel de atención. Y ya en tercer nivel de atención, nosotros completaremos el resto del abordaje. Ahora, si nos enfrentamos a un paciente entre 10 y 15 años de edad, cambia la etiología de los tumores abdominales. Y aquí el primer lugar lo ocupan los tumores germinales, de ovario y testículo. Nos ha tocado la presencia o un cuadro clínico de pacientes adolescentes que llegan primero por paraplegia y por infiltración a columna vertebral antes que por el tumor abdominal. Estos son cuadros más frecuentes en pacientes entre 15 y 17 años de edad, y ante un paciente preescolar o entre 9 y 12 años de edad y adolescente entre 12 y 18 años de edad con tumor abdominal, cualquiera que sea la topografía, hay que tomar biometría hemática, tiempos de coagulación, hay que pedir niveles de alfa-fetoproteína y fracción beta de la gonadotrofina coriónica y DHL, porque son marcadores indirectos de que algo maligno se está formando ahí en el paciente, y ya nos corresponderá a nosotros en el tercer nivel de atención la toma de biopsia, el diagnóstico histopatológico y hablar con los padres al respecto. Pero yo como pediatra ya hice mi función al detectarlo oportunamente, ¿sí? Entonces, siempre que se enfrenten a un paciente con tumor abdominal, el primer paso es ultrasonido abdominal, una radiografía de tórax si quieren descartar masas mediastinales, que también es válido. El segundo paso es tomografía de abdomen simple con doble contraste vía oral e intravenoso. Preoperatorios, alfa-fetoproteína, fracción beta de gonadotrofina coriónica, DHL y referencia al tercer nivel de atención. ¿Por qué? Porque yo como segundo nivel de atención ya agoté mis armas diagnósticas para poderle ofrecer un diagnóstico y un tratamiento específico a este paciente. Otra de las causas frecuentes de atención en consulta externa de pediatría y también de médicos de primer contacto es el dolor óseo. ¿Y cuánto de nosotros como pediatras no nos hemos enfrentado al dolor óseo de crecimiento? Pero pues vamos a hablar de ese más adelante. Ahorita me voy a enfocar al dolor óseo en los adolescentes entre 10 y 15 años de edad, donde las primeras causas de dolor óseo son leucemias agudas linfoblásticas, porque son los tumores más frecuentes en la edad pediátrica, pero
algo que ataca muy frecuentemente a los adolescentes entre 2 y 15 años de edad son los osteosarcomas y el sarcoma de Ewing. Y una de las características de estos tumores es que hay antecedente de un traumatismo, pero no es porque el traumatismo haya ocasionado el tumor, sino porque pueden haber fracturas en terreno patológico que ocasionan el golpe, el niño se fractura y es la forma en la que nos damos cuenta de que este paciente tiene un tumor óseo en crecimiento. Hay que tener mucho cuidado con todo adolescente que refiere dolor que no mejora con los analgésicos en los sitios alrededor de la rodilla, tercio superior del húmero, ¿sí? Tercio inferior del muslo, tercio superior de la pierna, porque esos son los 3 primeros sitios de presentación del osteosarcoma en los adolescentes, sobre todo cuando están en el máximo pico de crecimiento puberal. Una de las diferencias con el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing es que el sarcoma de Ewing tiene un crecimiento en el tercio medio de las extremidades superiores o inferiores, a diferencia del fémur que crece en los extremos, ¿sí? en la epífisis de los huesos que ya les comenté, fémur, tibia y húmero. Y generalmente el abordaje de los pacientes adolescentes con dolor óseo, pues es en primer lugar la radiografía simple. Ese es un método muy importante de tamizaje y que nos permite identificar la presencia de lesiones osteoblásticas y osteolíticas. Las osteoblásticas son formadoras de hueso y aquí podemos ver, esto es la cortical sana del hueso, pero aquí podemos ver la cortical enferma, en la cual hay un engrosamiento de la cortical, esa es una lesión osteoblástica, que está ocasionando levantamiento del periósteo. Aquí podríamos hablar de triángulo de Codman. Hay infiltración a tejidos blandos, aquí hay un cambio en la opacidad de los tejidos blandos, y como ven aquí hay lesiones formadoras de hueso. También se puede ver lo mismo en esta otra radiografía, en la cual, si ven, hay crecimiento, hay lesiones osteoblásticas intramedulares. Esta es una médula ósea normal, como la ven aquí en el peroné. Esta es una médula ósea ocupada por tumor, y aquí tenemos el famoso triángulo de Codman, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos identificar estas lesiones, porque son las que nos van a dar la pauta en un paciente con lesión, con dolor óseo, que no mejora con los analgésicos, y si además se presenta con nosotros con esta clínica de red venosa colateral, vean el enrojecimiento de la piel y asimetría en los miembros inferiores. Y esta es una de las zonas de mayor frecuencia de presentación, que es el tercio inferior del muslo, tercio inferior del fémur. Pues entonces estamos ante un paciente con una alta sospecha de osteosarcoma y es un paciente candidato a toma de biopsia. Algo muy importante, ¿quién debe de tomar la biopsia? Pues debe de ser un cirujano oncólogo pediatra o un ortopedista pediatra que tenga experiencia en pacientes con tumores óseos. Aquí en nuestra ciudad, pues contamos con excelentes ortopedistas pediatras y contamos con un cirujano oncólogo pediatra, el doctor Morales, el doctor Martínez Nava, el doctor Quevedo, y sé que hay otros ortopedistas pediatras aquí también, y cualquiera de ellos puede tomar la biopsia. Algo muy importante antes de la toma de biopsia, pues es el abordaje del paciente. Si ya detecté a un adolescente con dolor óseo que tiene lesiones líticas o blásticas por radiografía simple, ¿qué puedo hacer? Referirlo a un tercer nivel de atención. ¿Para qué? Para que continúe con el abordaje del paciente. ¿Y cuál es el abordaje que nosotros hacemos en un tercer nivel de atención? Pues es realizar una tomografía de tórax para búsqueda de metástasis pulmonares, como es el caso de esta paciente que tenía en ese momento 14 años de edad, tenía esta lesión osteoblástica en tercio inferior de fémur, reforzamiento en tejidos blandos. Miren aquí toda esta formación de lesiones blásticas. Aquí tenía lesiones líticas, tenía mucho dolor. Vean cómo se forma esta interfase en los tejidos blandos, y tenía este nódulo pulmonar metastásico, y el gamagrama óseo correlaciona con la extensión de la enfermedad por rayos X. Claro, ustedes me van a decir, bueno, doctora, en un segundo nivel de atención no tenemos gamagrama óseo. Bueno, en un segundo nivel de atención tenemos radiografía simple y podemos contar con tomografía de tórax, ¿sí? Y ya con eso es suficiente
para referir al paciente para toma de biopsia a tercer nivel de atención y continuar nosotros con el abordaje. Pero yo como pediatra ya hice la detección oportuna y referí a mi paciente en tiempo y forma, en el menor tiempo posible, para que este paciente le vaya muy bien. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de qué me sirve referir al paciente en tiempo y forma si a lo mejor ya tiene un nódulo pulmonar? Actualmente las guías de tratamiento han cambiado y si un paciente tiene entre 1 a 3 nódulos pulmonares, ya no es un paciente que se va a paliativos, ¿no? Puede resecarse quirúrgicamente esos nódulos, retirarlos, colocar quimioterapia sistémica en el paciente. Si ya no tiene criterios de salvamento de extremidad, realizar la amputación, dejando márgenes libres de enfermedad. Y muchas veces estos pacientes pueden alcanzar el 60-70% de supervivencia. 60-70%, créanme que es un éxito hablando de osteosarcoma, porque realmente a nivel internacional se están haciendo muchos esfuerzos para crear nuevas drogas como el mifamurtide, que es un anticuerpo monoclonal dirigido a evitar la aparición de metástasis pulmonares e incrementar la supervivencia. Pero créanme que hasta el momento 60-70% es lo más que se ha logrado incrementar la supervivencia de este tipo de pacientes. Pero pueden llegar a ser gente muy productiva. Entonces, el abordaje de un paciente con tumor óseo, o sea, un osteosarcoma o un sarcoma de Ewing, es una radiografía de simple AP y lateral comparativa. ¿Por qué? Porque muchas veces al comparar el hueso sano y comparar con el enfermo, encontrar una asimetría en las imágenes es lo que a veces nos ayuda a detectar estos cambios, si no tenemos un ojo entrenado para ver esto. También se puede pedir un ultrasonido articular, ya que uno de los diagnósticos diferenciales de los pacientes con dolores óseos son las osteoartritis, y esto nos puede ayudar a detectar si hay derrame articular. Y ya en el tercer nivel de atención, nosotros realizaríamos la tomografía con ventana pulmonar, con ventana ósea y un gamograma óseo. Algo muy importante en el abordaje del niño con dolor con piernas es ver la edad del paciente. Si es un paciente menor o de 8 años de edad que está con síndrome febril y que ha referido dolor óseo, ya sea en extremidades superiores y en extremidades inferiores, y que no tiene antecedentes traumáticos y cuenta con una biometría hemática con pancitopenia, entonces la primera sospecha debe de ser que el paciente esté cursando con leucemia. Y si es un paciente menor de 3 años de edad, puede estar cursando con un neuroblastoma, ¿sí? El neuroblastoma también puede dar infiltración ósea, que es el síndrome de Hutchinson. ¿Por qué? Porque en el neuroblastoma puede haber afección ósea, ¿sí? Por ruptura de la cortical, como ocurre con el síndrome de ojos de mapache. Entonces, esas son las orientaciones y aquí es donde pedimos una serie ósea metastásica, buscando lesiones líticas. Ahora, hay que preguntar bien en la anamnesis si hubo un antecedente traumático. ¿Por qué? Porque si una lesión diafisiaria, pues puede deberse a fracturas, traumatismos musculares o osteomielitis, con abscesos de Brody. Entonces, ese tratamiento, pues ustedes lo saben mejor que yo, es un tratamiento antibiótico, en muchas ocasiones son candidatos a curetaje y muchas veces esas lesiones intramedulares, intraóseas pueden confundirse con un tumor. Los dolores de crecimiento afectan aproximadamente el 10 al 20% de los niños entre 3 y 10 años de edad y su frecuencia disminuye con la edad. Una de las características de este dolor de crecimiento es que son episodios, son paroxismos de dolor que se dan de predominio vespertino, nocturno, con una duración entre 10 y 30 minutos y generalmente la localización es en miembros inferiores. Es un llanto inconsolable de los niños. Les dicen que les duele, le duele, el papá se aflige, incluso a lo mejor a ustedes como padres les tocó vivir estos episodios, y el dolor cede con calor, masaje o ambos. Esa es una gran característica. Y el diagnóstico muchas veces se basa en la anamnesis y en la ausencia de alteraciones en la exploración física. Pero ante un paciente con dolor de crecimiento que ya llega recurrentemente al consultorio, mi sugerencia es que le tomen una radiografía AP y lateral del miembro afectado comparativa. Si no tenemos lesiones en la cortical, si no tenemos lesiones intramedulares, si no hay absceso de Brody, podemos estar tranquilos, es un dolor óseo de crecimiento, únicamente analgésico y platicar con el padre. Pero si detectamos alguna alteración
radiológica, entonces eso nos obliga a referirlo a un segundo nivel de atención o a un tercer nivel de atención para evaluación. ¿Y qué es lo que haríamos nosotros? Pedir una tomografía con ventana ósea o una resonancia magnética simple y contrastada para evaluar bien si la afección es intraósea o es de tejidos blandos, ¿sí? La primera aparición de un tumor maligno es aumento de volumen indoloro, ¿sí? En el caso de tumores musculares. En los tumores óseos es aumento de volumen con dolor. La gran característica de los tumores óseos es el dolor, y es un dolor que no cede con nada, más las lesiones líticas que ya les comenté por radiografía. Y en los casos de sinovitis transitoria, que es muy importante el ultrasonido articular, y debuta con la aparición de cojera brusca y dolor referido al ingle o a la rodilla. Entonces, las radiografías en estos casos son normales, el ultrasonido reporta derrame sinovial y el tratamiento es con reposo y administración de antiinflamatorios no esteroideos. Y estos son los retos que podemos como pediatras enfrentarnos en la consulta externa. También pueden haber tumores óseos benignos, ¿sí? Como el síndrome de Osgood-Schlatter, en la cual se afecta la tuberosidad tibial anterior. Nos puede dar la aparición de una lesión lítica, pero nosotros preferimos que si ustedes ven cualquier alteración en la radiografía simple, mejor refiéranlo. Eso ya nos toca a nosotros hacer la diferencia, pero ustedes ya como pediatras lo mandaron, haya sido cáncer o no, ustedes detectaron una alteración que requiere valoración por ortopedia pediátrica y oncología pediátrica de manera conjunta, y entonces nosotros otorgar el tratamiento definitivo. Pero aquí la importancia es la detección oportuna. ¿Por qué? Porque si es un osteosarcoma lo trataremos tempranamente y probablemente le podamos evitar incluso la amputación del paciente. Muy bien. Aquí se me corre un poquito las diapositivas, una disculpa. Esta es otra fotografía sobre las diferentes, aquí es una topografía de aparición en tercio superior de pierna, aquí el tumor era de tibia. Y esta es la otra característica, también pueden presentarse en cabeza y cuello. Esta niña tenía un osteocondroma de la mandíbula. Y esta otra paciente tenía tumor en el tercio superior del húmero. Esta chica actualmente tiene 25 años de edad, yo la traté en el hospital pediátrico, se le realizó amputación del hombro, es chef y practica natación. Entonces la detección oportuna, no tenía metástasis pulmonares al momento del diagnóstico. Afortunadamente nuestro cirujano oncólogo pediatra pudo hacer una resección con bordes libres de la enfermedad al momento del diagnóstico. Se le otorgaron 10 ciclos de quimioterapia y gracias a Dios y debido a que no tenía metástasis pulmonares, que es un factor de buen pronóstico para ella, pudo curarse. Actualmente está continuando su vigilancia en el IMSS. Y estos son, fíjense bien, es la red venosa colateral que cubre a estos tumores en el tercio superior del húmero, es muy característico. Vean la asimetría que puede existir, y aquí es donde la radiografía es, creo que una de las armas más importantes, y que una radiografía no es de alto costo, y contamos con esta herramienta diagnóstica en primer y segundo nivel de atención. Este es otro cuadro de un tumor de partes blandas con asimetría en hemitórax. Este es el hemitórax sano, este es el hemitórax enfermo. Veamos la red venosa colateral, el aumento de volumen en tejidos blandos indoloro, incluso el brazo se ve hinchado en comparación con el brazo sano, y la radiografía de tórax demostró un poquito de desviación de la vía aérea, afección del tercer, cuarto, quinto y sexto arcos costales, y afección de las partes blandas. Este era un sarcoma de partes blandas. Muy bien. Con esto, estos son la mayoría de la presentación de los pacientes a los cuales se pueden enfrentar en la consulta externa. Y ahora vamos a hablar de los pacientes que pueden llegar con ustedes en los servicios de urgencias, en un hospital de segundo nivel de atención. Pues esta biometría hemática es un caso de la vida real que tuvimos hace aproximadamente 2 semanas. Y pues bueno, yo honestamente es la primera vez en mis 12 años como oncólogo pediatra que veo
856,000 leucos reportados por biometría hemática. Había visto hasta 450,000, pero esto nos dejó estupefactos. Este paciente, que en paz descanse, tenía 10 años de edad. Llegó por síndrome infiltrativo, tenía hepatoesplenomegalia, adenopatías, no tenía masa mediastinal, que era lo que llamaba la atención, y lo refirieron con nosotros por la hiperleucocitosis. Como ven en esta diapositiva, tenía 856,000 leucos, 6.9 de hemoglobina, hematócrito de 20.3 y plaquetas de 37,000, con 83% de blastos. Bueno. ¿Qué le hicimos? Pues hiperhidratación. Lo ideal en este tipo de pacientes es hacer leucoféresis, pero desafortunadamente no contamos con equipo de leucoféresis en el Hospital de Especialidades Pediátricas y por lo que he indagado, tampoco tenemos el servicio de leucoféresis en hospitales de segundo nivel de atención, o si cuentan con ello en el Gómez Maza, sí me gustaría que los compañeros que trabajen en el Gómez Maza me indiquen, porque la leucoféresis es el tratamiento indicado de primera línea en todo paciente con hiperleucocitosis mayor a 100,000. Las hiperleucocitosis entre 50 y 100,000, 50,000 a 100,000 leucos se pueden tratar perfectamente con hiperhidratación, con manejo de líquidos de 3,000 a 5,000 mililitros por metro cuadrado día. ¿Qué otro riesgo tenemos con este paciente? El riesgo de la hiperviscosidad sanguínea. Entonces, este paciente pudo haber presentado un accidente cerebrovascular por trombosis, pudo haber presentado hemorragia pulmonar o trombosis pulmonar, priapismo, insuficiencia renal aguda por secundaria a un síndrome de lisis tumoral. Aquí, ¿cuál es la mejor manera de prevenir el síndrome de lisis tumoral? Con hiperhidratación. Y la otra pregunta, ¿lo transfundo o no lo transfundo? Con 6.9 de hemoglobina y si el paciente no tenía datos de core anémico, no se transfunde. ¿Por qué? Porque el concentrado eritrocitario es el que mayor viscosidad proporciona a la sangre. Entonces, a menos que el paciente tenga datos de core anémico o un hematócrito menor a 24 de acuerdo a las guías de transfusión sanguínea de la Asociación Mexicana de Hematología, es cuando se debe de transfundir. De lo contrario, la prioridad es reducir la cuenta leucocitaria, ya sea con hiperhidratación o con leucoaféresis. Tercer punto, en esta biometría hemática el paciente presenta 37,000 plaquetas. ¿Lo transfundo o no lo transfundo? Esa es mi gran duda como pediatra. No se transfunde, a menos que el paciente tenga datos clínicos de sangrado activo, ¿sí? Epistaxis, hemoptisis. Solamente en ese caso, con 37,000 plaquetas, sería candidato a transfusión. De lo contrario, solamente debemos de transfundir a los pacientes en caso de cifras de plaquetas menores a 10,000 o que tenga, vuelvo a repetir, datos clínicos de sangrado. Las aféresis de plaquetas y los concentrados plaquetarios, a diferencia del concentrado eritrocitario, no aumenta la viscosidad sanguínea. Por tanto, no hay contraindicación para la transfusión de plaquetas en casos de hiperleucocitosis. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pati, ¿hay alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta en algún momento, pueden interrumpirme. La plática la hacemos todos. Bueno, entonces, continuando con este caso, este paciente tenía varias urgencias oncológicas. La primera urgencia oncológica, hiperleucocitosis. La segunda urgencia oncológica, síndrome de lisis tumoral. Gracias, doctora Cintia. Síndrome de lisis tumoral. Entonces,
El síndrome de lisis tumoral, como todos ustedes saben, pues es la tríada clásica: hiperuricemia, hipercalemia, hiperfosfatemia. La hiperfosfatemia lleva a una hipocalcemia secundaria por la formación de cristales de fosfato de calcio. Creo que lo tengo en la siguiente diapositiva, y que puede presentarse en los primeros 3 a 7 días posterior al inicio de la quimioterapia, o bien el paciente de primera vez puede llegar con ustedes con síndrome de lisis tumoral antes de que iniciemos la quimioterapia, debido a la alta carga tumoral del paciente y que está pasando a través de los capilares, de los glomérulos del riñón, y que eso provoca la lisis tumoral e hiperuricemia. Ay, creo que... Muy bien. Y entonces aquí tenemos esta lámina o diapositiva en la cual... perfecto, Pati, gracias. Entonces, aquí en esta diapositiva, pues nada más es para repasar la fisiopatología que ustedes ya conocen muy bien, en la cual pues hay la lisis tumoral, la lisis del blasto en su paso a través de los glomérulos, con liberación de ácido úrico y fosfatos, que al pasar en los túbulos distales y túbulos colectores y en presencia de un pH ácido, provoca la formación de cristales de calcio, ¿sí? O cristales de ácido úrico. Los blastos, sobre todo las leucemias de células T, el linfoma tipo Burkitt y en menor porcentaje la leucemia mieloide aguda, pueden abrir con síndrome de lisis tumoral. Y uno de los tumores sólidos que pueden abrir con lisis tumoral es neuroblastoma, ¿sí? Y los tumores germinales con una alta carga tumoral. Entonces, al nosotros detectar esta triada, entonces el tratamiento, como yo ya lo había comentado con el caso del paciente con hiperleucocitosis, es hiperhidratación. Muchas veces, bueno, cuando yo estaba en mi formación como pediatra, la oncóloga pediatra llegaba con nosotros y me decía, no, súbanle los líquidos a 5,000, pues yo me escandalizaba, ¿no? Decía, ¿cómo tanto? Pues no, sí. El riñón tiene una gran capacidad y fíjense, ¿en qué nos basamos para esta hiperhidratación? Cairo y Bishop fueron los primeros en establecer las primeras guías de práctica clínica para el tratamiento de síndrome de lisis tumoral allá por los años 90. Y ellos, en un estudio clásico de los años 80, encontraron que estos estudios de investigación básica agarraron 5 tipos de ratones en Estados Unidos y les hicieron varios experimentos, les ocasionaron tumores artificiales, les provocaron síndrome de lisis tumoral. A unos los hiperhidrataron, a otros no los hiperhidrataron, otros recibieron nada más allopurinol, otros recibieron hiperhidratación sin allopurinol, y encontraron que el factor pronóstico más importante fue la hiperhidratación. Entonces, si ustedes no contan con un equipo de leucoaféresis en casos de pacientes que lleguen con más de 50,000 leucocitos, el tratamiento, la piedra angular de la síndrome de lisis tumoral es hiperhidratación. Podemos empezar con 3,000 mililitros por metro cuadrado día, o bien, si mi paciente pesa menos de 10 kilos, de 100 hasta 200 mililitros kilo día, con tal de mantener uresis horaria y literatura que dice mayor a 80 mililitros metro cuadrado día, con que mantengamos más de entre 4 a 6 mililitros kilo día por kilo día. La uresis, con eso vamos a estar manteniendo a nuestro paciente bien hidratado, con adecuado volumen intravascular, y que nos pueda prevenir la precipitación de los cristales de fosfato de calcio. Agregamos bicarbonato, ¿para qué? El bicarbonato nos ayuda a mantener un pH no ácido para evitar la formación de los cristales de ácido úrico. Entonces, aquí es donde entra el allopurinol. Si nosotros tenemos hiperuricemia mayor a 8 miligramos por decilitro o a 10 miligramos por decilitro, está indicado iniciar la allopurinol. Si nuestro paciente llega con nosotros de primera instancia y tiene 7 miligramos por decilitro de ácido úrico al momento del ingreso a urgencias, iniciamos la hiperhidratación a 3,000 mililitros por metro cuadrado.
y a las 8 horas tomamos nuevos niveles de ácido úrico y estos descienden, podemos no utilizar allopurinol. Pero si en el siguiente control incrementa, entonces podemos dejar el allopurinol. Recuerden que el allopurinol no previene la formación de los cristales de ácido úrico, sino que ayuda a que ya no se siga formando más. Lo ideal sería que tuviéramos rasburicasa, pero desafortunadamente la COFEPRIS no lo ha autorizado en nuestro país y únicamente se cuenta con rasburicasa en Estados Unidos. Otra de las cuestiones importantes en la prevención del síndrome de lisis tumoral es la uresis. La uresis es uno de los mecanismos de protección renal más importantes del cuerpo. Si el paciente, a pesar de la hiperhidratación, empieza a disminuir el flujo urinario, está indicado el uso de diuréticos siempre y cuando el paciente no tenga datos de hipovolemia y uropatía obstructiva. No se deben de usar calcio y potasio en las soluciones al iniciar el tratamiento. Y solamente en caso de acidosis metabólica se recomienda el uso de bicarsol. ¿Por qué? Porque se ha descrito en la literatura de que es más fácil evitar la formación de... es menos, ¿cómo lo explico? Es más peligroso para el paciente la formación de cristales de fosfato de calcio que la formación de los cristales de ácido úrico. Los cristales de ácido úrico se pueden controlar muy bien con hiperhidratación, pero los de fosfato de calcio en presencia de bicarbonato puede haber mayor precipitación. Ahora bien, ¿cuáles serían los criterios para iniciar hemodiálisis en un paciente con síndrome de lisis tumoral? Pues que el paciente tenga edema agudo pulmonar, ascitis, derrame pericárdico, hipercalemia persistente a pesar de las medidas conservadoras, como son las nebulizaciones con salbutamol, el uso de soluciones polarizantes, la presencia de hiperfosfatemia que induzca hipocalcemia sintomática, estos niveles de fósforo mayores a 12 miligramos por decilitro, y que tenga un producto de calcio fosfato mayor o igual a 70 miligramos por decilitro. ¿Sí? Entonces, estas cuestiones son muy importantes porque son criterios para dializar al paciente y en la cual nuestra hiperhidratación, el uso de allopurinol, forzar la uresis con el uso de furosemide no está funcionando y es cuando debemos de realizar la interconsulta con nefrología pediátrica y valorar el uso de hemodiálisis en los pacientes. Otra de las urgencias oncológicas a las cuales nos podemos enfrentar en nuestra práctica como pediatras es el síndrome de compresión espinal. Es muy común en el cáncer y a veces es el primer dato clínico por el cual llegan los pacientes a la consulta externa. Se caracteriza por radiculopatía acompañado de dolor severo. Puede haber pérdida simétrica de la fuerza en miembros inferiores hasta llegar a la pérdida del control de esfínteres en los pacientes. Ya cuando estamos hablando de una pérdida de la función de los esfínteres, estamos hablando de que si no iniciamos el tratamiento para choque medular en las siguientes 72 horas, el paciente pueda perder la función motora de los miembros inferiores. Los tumores que se acompañan con síndrome de compresión espinal al momento del diagnóstico son las metástasis de los tumores sólidos a hueso, como los tumores germinales, el sarcoma de Ewing, rhabdomiosarcoma y neuroblastoma. Y es muy común la historia, antes de empezar con el dolor en área lumbar, que el paciente refiera a distensión abdominal progresiva, sobre todo en sarcomas de partes blandas. ¿Sí? Dolor óseo en el caso de los neuroblastomas. O muchas veces las pacientes adolescentes entre 14 y 16 años empiezan con aumento de volumen en la región suprapúbica y muchas veces las mamás las llevan porque piensan que están embarazadas. Y no es un embarazo, es un tumor de ovario, ¿sí? Que puede ser metastásico a hueso y eso puede abrir como un síndrome de compresión espinal y son todos los datos, aquí la anamnesis y la exploración clínica es lo más importante para que yo como pediatra me vaya orientando hacia cuál es el problema del paciente. ¿Qué puedo hacer yo ante un paciente con síndrome de compresión espinal y tumor abdominal? El primer estudio de elección es una resonancia magnética simple y contrastada para evaluar a qué nivel está la compresión espinal. Y en segundo lugar, un ultrasonido abdominal para ver si el tumor que la paciente tiene es retroperitoneal o intraabdominal.
También es candidata a la toma de marcadores tumorales, alfa-fetoproteína, fracción beta de la gonadotrofina coriónica, porque nos ayuda a orientar si se trata de un tumor germinal en caso de estar elevados. Y bueno, aunque también los tumores hepáticos en los adolescentes pueden elevar alfa-fetoproteína, como es el caso de los hepatocarcinomas, pero es muy raro que un hepatocarcinoma abra con síndrome de compresión espinal. Como ya les comenté, si ustedes no cuentan en sus hospitales de segundo nivel de atención con resonancia, la tomografía de área lumbar simple y contrastada también nos ayuda a identificar los sitios de afección y si hay presencia de tumor intraespinal o paraespinal que esté ocasionando la sintomatología del paciente. La toma de preoperatorios en caso de que el paciente requiera una descompresión quirúrgica de urgencia, y una vez con la descompresión quirúrgica y si tuviéramos nosotros marcadores tumorales positivos que nos orientan a que se trata de un tumor germinal, probablemente, o dependiendo si es un sarcoma de Ewing o un rhabdomyosarcoma, utilizar radioterapia de urgencia. En el caso de los tumores germinales, neuroblastoma, se utiliza quimioterapia de urgencia. Ahora bien, ¿qué puedo hacer yo como pediatra en una sala de urgencia de un paciente con compresión medular? Primero, tengo que aliviar el edema con el uso de esteroide. Es controvertido todavía cuál es el mejor esteroide para aplicar en los casos de los pacientes con compresión medular. Existen estudios, unos dicen que con dexametasona, con 0.15 a 0.25 miligramos por kilo día, o bien en neurocirugía se ha llegado al consenso que otro de los esteroides que mejor ayudan en la compresión medular es la metilprednisolona, con una dosis de impregnación a 30 miligramos por kilo día en infusión de 24 horas, seguida por una dosis de 1 a 2 miligramos kilo día, cada 8 horas en los siguientes 3 a 5 días después de la dosis de impregnación. ¿Cuánto tiempo debe de durar el uso, el manejo con esteroides de la compresión medular? No hay un artículo que nos describa cuántos días. Unos artículos comentan que nada más 24 horas, otros autores comentan que de 3 a 5 días, pero no más allá de 5 días. ¿Por qué? Porque el tratamiento es dependiendo del reporte de histopatología o de marcadores tumorales. Una vez que encontremos cuál es la etiología del tumor, decidir el equipo oncológico junto con el quirúrgico si la mejor oportunidad para el paciente para tratar de salvaguardar la función neurológica es una descompresión quirúrgica de urgencia versus uso de quimioterapia versus radioterapia. Y pues estas son las imágenes características en las cuales nosotros podemos ver cómo está la afección de la médula espinal, la destrucción ósea a nivel vertebral, y esta es una imagen característica de un paciente con síndrome de compresión medular. Muy bien, pues detectar a tiempo el cáncer en niños y adolescentes es la herramienta más importante. Una vez que el cáncer llega a etapas 3 o 4, es muy difícil que nosotros logremos ayudarlo. Pero alguna vez un padre me dijo de que nunca hay que decir que no hay solución para un paciente. En los últimos años ha habido mucha sensibilización sobre el inicio de cuidados paliativos de manera temprana, y lo que se puede ofrecer a estos pacientes son cuidados paliativos para tocar confort al niño, manejo del dolor con morfina. Lo fundamental en los cuidados paliativos es el dolor, así que si en algún momento ustedes se enfrentan a un paciente con cuidados paliativos que llegue de urgencias a un hospital segundo nivel de atención, lo primero que se debe de hacer es quitar el dolor. Y ahí sí, no duden en utilizar tramadol, morfina, para alivio del dolor del paciente. Porque eso es lo más importante, quitar el dolor. Evitar la toma de estudios innecesarios siempre y cuando el papá esté convencido de que su hijo se encuentra en cuidados paliativos, y sobre todo el apoyo psicológico y tanatológico, que es el acompañamiento para el niño, pero sobre todo para los padres, porque como alguna vez un padre me dijo, cuando uno pierde a un esposo o esposa es viudo o viuda, cuando uno pierde a los padres es huérfano o huérfana, pero perder a un hijo no tiene nombre.
Y pues en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, hace 72 horas, estos 15 niños supervivientes de linfoma, retinoblastoma, leucemias, tumores germinales, tocaron la campana en nuestro hospital. Todos estos niños en Europa y en Estados Unidos, que son países que van más avanzados que nosotros en la atención del niño con cáncer, la vida que llega o el estimado de vida que llega a alcanzar un paciente curado de cáncer es hasta los 60 años. El promedio de vida de un mexicano está entre los 76 años, 79 años. Entonces, hay que darles la oportunidad a estos niños con la detección oportuna, con la referencia oportuna y pues con tratamientos oportunos. Y nunca dejar de estudiar. Muchas gracias. Se abre el micrófono para preguntas. Muchas felicidades, Mayra. Muchas felicidades por la práctica tan interesante. La verdad que estuvimos volviendo, hubieron compañeros que tuvieron que conectarse a través de Facebook Live para poder ver la práctica y poder seguirnos. Hay mucho interés y hay algunas dudas por esta plática y te voy a ir expresando las primeras preguntas que fueron realizadas a través del chat. Sí. Las primeras fueron ¿con qué niveles de hemoglobina podemos transfundir? Me imagino que fue con respecto a los casos de hiperleucocitosis que se manejaron, que manejaste durante la sesión. Sí, claro. Fíjense que algo muy interesante es que debemos de evaluar el nivel de hematócrito. Si tu paciente tiene menos de 24% de hematócrito, es indicado transfundirlo. Y muchas veces hay que ponderar la hiperleucocitosis que tiene el paciente. Si el paciente tiene entre 50 y 100,000 leucos y clínicamente no tiene datos de disfunción neurológica, priapismo, problemas pulmonares por hiperviscosidad sanguínea y tiene entre 24 y 25%, y algo muy importante es evaluar si tu paciente tiene core anémico. Si tu paciente tiene estas características y tiene core anémico, debes transfundirlo, ¿sí? Generalmente una práctica, lo ideal es hacer la leucoaféresis, o sea, sí o sí es leucoaféresis, pero pues no contamos con leucoaféresis. Una práctica que nosotros tenemos, porque no podemos fraccionar más los concentrados eritrocitarios, es transfundirlo a 5 mililitros por kilo. El afán no es elevar o llevar los niveles de hemoglobina a 10 gramos, no. El afán es sacar al paciente con un nivel de hemoglobina, a lo mejor con 1 o 2 gramos de hemoglobina más, y sacarlo del core anémico, que esa es la urgencia, sacar del core anémico a tu paciente. No lo vamos a elevar a 9 o 10 porque pues, es un paciente con un probable leucemia, un probable linfoma. Eso lo vamos a lograr ya cuando logremos la remisión de la enfermedad. Lo importante es sacarlo del core anémico. Espero haber contestado la pregunta y si hay más adelante. Sí, claro. La siguiente es, si ya no está indicado alcalinizar la orina con bicarbonato, o sea, con vina. Esta es una pregunta controversial. En el 2014 salió una guía de práctica clínica que nosotros trabajamos en el CENETEC, el Hospital de Especialidades Pediátricas, junto con el Servicio de Nefrología Pediátrica y Urgencias Pediátricas, en el cual encontramos que en el caso, si tu paciente tiene hiperfosfatemia, hiperuricemia, si tiene nada más hiperuricemia y que remite con la hiperhidratación, puedes no aplicar bicarbonato de sodio. Pero si tienes hiperuricemia que no mejora después de 8 horas de hiperhidratación e hiperfosfatemia que va incrementando, puedes utilizar el bicarbonato de sodio, ¿sí? Algo que es como una norma a nivel oncológico es que sí debes de utilizar el bicarbonato de sodio siempre y cuando tengas un pH ácido, y que el bicarbonato de sodio te ayude a mantener un pH entre 7 y 7.5. Debes de ser muy estricto con el mantenimiento del pH urinario,
¿Por qué? Porque de esta forma vas a evitar la formación de los cristales de ácido úrico, cristales de fosfato de calcio. Si lo llevas hacia la alcalinización es malo, y si lo dejas en un pH ácido es malo. Entonces, si no logras controlar los niveles de ácido úrico y los niveles de fósforo en las primeras 8 horas con hiperhidratación simple, empieza bicarbonato de sodio. Muy claro. La siguiente pregunta es si la hiperhidratación, ¿con qué solución hiperhidratamos básicamente, no? Porque existe acá la duda todavía entre si es glucosa, mixta, fisiológica. Sí, esa es una gran controversia, compañeros. Platicando con el Servicio de Nefrología Pediátrica nos comentan que la solución mixta está bien. De acuerdo, también el uso de solución glucosa al 5% con bicarbonato, nada más que aquí la situación es que hay que vigilar muy cercanamente los niveles de glicemia. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos esteroide en la inducción a la remisión y entonces podemos poner en mayor riesgo de desarrollo de diabetes esteroidea a nuestro paciente. Entonces, una vez que salga del síndrome de lisis tumoral, puedes utilizar solución mixta sin problema para hiperhidratar al paciente. Bueno, esas son las preguntas que tenemos. Compañeros, no sé si existe alguna pregunta que ustedes quieran hacerle directamente a la doctora. Tienen el micrófono abierto para poder realizarla. Si no, pueden comentarlas a través del chat. Pero me parece que ya no existen preguntas. Te doy las gracias, Mayra, la verdad, por habernos tomado esta invitación. A ver, acá hay otra pregunta. El uso de antibióticos en neutropenia y fiebre. Yo creo que acá es... sí, claro, no, pero yo creo que no lo toqué porque, como comenté al principio, era un tema aparte, pero con mucho gusto lo platicamos. Generalmente se sigue utilizando las guías clínicas del ITSA y de acuerdo a cada hospital, de acuerdo a al examen bacteriológico que ellos tienen, cada servicio de infectología pediátrica va ajustando el tratamiento antibiótico con los pacientes. En el Hospital de Especialidades Pediátricas, el Servicio de Infectología Pediátrica ha establecido 3 escenarios para el tratamiento del paciente con neutropenia febril. 1. Es el paciente con neutropenia grado 4, fiebre sin un foco infeccioso aparente. Nosotros utilizamos ceftazidima amicacina como primera línea de tratamiento. En la literatura está escrito utilizar cefepime como monoterapia o bien cefepime amicacina. El siguiente escenario es el paciente que se presenta con datos de colitis neutropénica. En nuestro hospital utilizamos piperacilina, tazobactam más amicacina, ¿no? O también en caso de que ustedes pues, no tengan pipertazo, se puede utilizar cefalosporina de tercera generación con metronidazol y aminoglucósido. Y el tercer escenario, que es el paciente que llega con ustedes con datos de choque séptico o con una infección asociada a catéter, una infección asociada a tejidos blandos, que sea una infección con gérmenes gram positivos, Bacillus cereus. Ahí está indicado el uso de meropenem con vancomicina. Si un paciente con choque séptico es mero banco. Entonces, esos son los distintos escenarios para el tratamiento del paciente neutropénico febril. Ahora bien, si ustedes ya analizando el paciente encuentran que tiene un foco infeccioso neumónico, entonces va indicado el tratamiento antibiótico dirigido para los gérmenes más frecuentemente encontrados en neumonías en su hospital. Pero si es una neutropenia febril sin un foco infeccioso aparente, la literatura marca cefalosporina de tercera generación más aminoglucósido. Aquí hacen una pregunta con respecto a que al inicio de la hiperhidratación también pueden iniciar en conjunto al lopurinol. También se puede hacer, es válido. Fíjense que hay una clasificación que había olvidado comentarla por cuestiones de tiempo, pero hay un artículo que apareció en el New England Journal of Medicine, escrito por Scott Howard y el doctor Puy.
Ellos clasifican a los pacientes en 3 tipos de grupo de riesgo para desarrollar síndrome de lisis tumoral, que es bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Y en base a esa clasificación de riesgo, entonces ellos indican si nada más se le da pura hiperhidratación, hiperhidratación con alcalinización o hiperhidratación alcalinización. Y ellos en Estados Unidos utilizan rasburicasa, ya no utilizan allopurinol. En nuestro caso, pues lo vamos a adaptar a nuestro ambiente y pues nosotros utilizaríamos allopurinol. Y en los casos en los cuales se utiliza hiperhidratación sin bicarbonato, sin allopurinol, son aquellos pacientes que llegan con cuentas leucocitarias menor a 50,000, niveles de ácido úrico dentro de parámetros normales y sin datos de hiperuricemia e hiperfosfatemia. En ellos son un síndrome de lisis tumoral de riesgo bajo, menor de 50,000. Vuelvo a repetir. Y los parámetros de lisis tumoral se deben de tomar cada 12 horas. En el síndrome de lisis o en los pacientes con riesgo intermedio para síndrome de lisis tumoral, son aquellos pacientes que se presentan con cuentas leucocitarias de 50 a 100,000. En ellos sugieren sí iniciar hiperhidratación con uso de bicarbonato y el allopurinol lo utilizan únicamente en caso de que los niveles de ácido úrico sean mayores a 7, 8 miligramos por decilitro. Allopurinol, pero pues, vuelvo a repetir, ellos ya no usan allopurinol. Recuerden que el allopurinol también tiene el efecto secundario adverso de que puede provocar insuficiencia renal aguda, y lo que nosotros queremos evitar en el síndrome de lisis tumoral es la lesión renal aguda. Ese es el objetivo del tratamiento de lisis tumoral. Y en el tercer, ¿cuáles son los pacientes 50-100,000? Ajá, y linfoma de Burkitt, pero pues eso generalmente ya lo sabemos después, ¿no? Pero yo como pediatra lo clasifico es un riesgo intermedio, mejor le empiezo de este. Y el tercer grupo es el grupo de alto riesgo, en los cuales son pacientes con cuentas leucocitarias mayor a 100,000, obvio los niveles de ácido úrico están elevados y entonces en ellos sí se sugiere hiperhidratación, 3,000 a 50,000, uso de bicarbonato en las soluciones y allopurinol, y la vigilancia de los parámetros de lisis tumoral cada 4 horas. En el riesgo intermedio, cada 6, cada 8 horas. Y recordar que todo paciente con tumor mediastinal, hiperleucocitosis, como el caso de 850,000 leucos, pero ya con más de 50,000 es un paciente candidato a colocación de un catéter venoso central. ¿Por qué? Por los altos volúmenes que vamos a estar manejando de líquidos en el paciente. No sé si haya quedado más claro todo. Sí, claro, sí, claro. Acá comentan si en las adenopatías cervicales, ¿cuándo pensar en cáncer? Hay otra pregunta. Esa es muy buena pregunta. ¿Puedo volver a poner la presentación? Porque creo que salté esa diapositiva. Muy buena pregunta, muchas gracias. Acá está. Muy bien. Primero que nada, hay que recordar que una de las causas frecuentes de adenopatías en las niñez son las infecciones, ¿sí? Virus Epstein-Barr, virus sincitial respiratorio, adenovirus, etcétera, ¿no? Pero ¿en qué momento yo voy a sospechar que esa adenopatía puede tener una connotación oncológica? Y acuérdense que el paciente es un conjunto. Pero bueno, a veces los linfomas se pueden presentar un paciente asintomático que nada más llega con un tumor cervical. Entonces, toda aquella adenopatía que tenga más de 3 centímetros de consistencia dura, aulado, parecido a la goma, con adhesión a piel o planos profundos, que tenga red venosa en la superficie del ganglio, que no tenga datos sugestivos de infección, que sea de localización supraclavicular o cervical inferior, que esté acompañada de masa mediastinal y que además de la adenopatía tenga una biometría hemática con citopenias no explicadas por causas infecciosas y presencia de síntomas B, que es la que ven en la diapositiva, que es fiebre persistente de más de una semana, pérdida de peso mayor al 10% en los 6 meses anteriores a su llegada con ustedes, sudoración nocturna, artralgias y hepatosplenomegalia. Es un paciente que se debe de tomar la biopsia. Ahora,
¿En cuál paciente puedo iniciar tratamiento antibiótico pensando en que se trate de una linfadenitis infecciosa y revalorar posteriormente al paciente? Bueno, pues en aquellos pacientes que el tumor cervical o axilar aumenta de tamaño después de 2 semanas de un tratamiento antibiótico adecuado, es candidato a toma de biopsia. O bien, aquel paciente al cual yo le completé 14 días de antibiótico pensando que es una linfadenitis infecciosa y no disminuye de tamaño después de 4 a 6 semanas, es candidato a una toma de biopsia. O no vuelve al tamaño basal después de 8 a 12 semanas. O bien, aquella adenopatía que no disminuye a pesar del tratamiento antibiótico. Muchas veces como pediatra, enfrentarte a este tipo de decisiones es difícil, porque el papá te está llevando un niño sano. Nadie está listo para pensar en algo oncológico, ni siquiera uno mismo, y estoy hablando como pediatra, porque sí es complicado, ¿no? Pero apegándonos a estas guías, no hay problema. Ahora, otra situación muy importante. Uno de los diagnósticos diferenciales de las adenopatías y que es una enfermedad endémica en Chiapas y no ha desaparecido es la tuberculosis. Nos hemos encontrado aquí en el hospital con varias interconsultas de pacientes con adenopatías. Recuerdo el caso de un paciente haitiano de 5 años de edad que llegó con masa mediastinal y con lesiones óseas. En un principio se creyó que podía ser un tumor oncológico, pero no se podía tomar la biopsia porque era un sitio inaccesible y por el alto riesgo de mortalidad del paciente, y finalmente llegamos al diagnóstico por una prueba de PPD y resultó que era una tuberculosis. ¿Sí? Entonces siempre deben de estar atentos y tratar de hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis. Otra de las causas que también pueden ser etiología de adenopatías cervicales o axilares es la enfermedad por arañazo de gato. Entonces es muy importante la anamnesis preguntar si el paciente tiene mascotas en casa y ha sido mordido o arañado por un gato. ¿Por qué? Porque pues los niños son niños, ¿no? Y después de jugar con el gato o de haber sido arañados por ellos, entre 2 o 4 semanas después de eso empiezan, o 15 días después empiezan con un cuadro de vías aéreas superiores y con aumento de volumen en ganglios cervicales. Entonces, aquí el paciente es candidato a un ultrasonido cervical, ¿sí? O del sitio donde aparezcan las adenopatías. Y para nosotros va a ser muy importante la descripción que nos haga el médico radiólogo de la arquitectura del ganglio. Si nos dice que la arquitectura del ganglio es normal, que conserva el hilio y que no hay pérdida de la arquitectura del ganglio, entonces podemos tranquilamente continuar con el abordaje para causas infecciosas del paciente. Pero en el momento en que nos diga hay pérdida de la arquitectura del ganglio, ese paciente es candidato a una toma de biopsia. Eso es algo muy importante. En cuanto a la enfermedad por arañazo de gato, porque pues sí nos ha tocado ver casos, la adenopatía disminuye, pero muy lentamente, entre 3 y 5 semanas después de haber iniciado algún tipo de tratamiento. En algunas ocasiones no es candidato a tratamiento antibiótico, pero sí es necesario el acompañamiento junto con el servicio de infectología para ver la evolución del paciente. Pero si no disminuye de tamaño después de 4 a 6 semanas, ese paciente es candidato a una toma de biopsia. Si el patólogo nos indica, no, pues es una enfermedad por arañazo de gato, no pasa nada. Pero sí es candidato a la biopsia porque tenemos y estamos obligados a descartar un linfoma de Hodgkin en un paciente asintomático, es decir, sin síntomas B. ¿Sí? Entonces sí es importante darle el seguimiento a este tipo de pacientes. Y la otra causa de adenopatías en menores de 5 años de edad es la infección por virus Epstein-Barr. Entre el 5 y 10% de los pacientes que tuvieron primoinfección por virus Epstein-Barr más adelante en la vida pueden llegar a desarrollar leucemias o linfomas. No es para alarmar a los padres, es una cuestión que se ha encontrado esa asociación y es para que estemos muy vigilantes ante este tipo de casos, ¿no? No sé si hayan más preguntas al respecto, con mucho gusto ahondamos. No, al parecer ya son todas. Muchas gracias por tu tiempo, Mayra. Muchas gracias a los compañeros.
Con satisfacción te puedo comentar que se encuentran conectados muchos compañeros de otras sociedades y colegios filiales a la Asociación Mexicana de Pediatría. Hace poco se realizó el cambio de mesa directiva, en la cual el doctor Manuel Correa como presidente de la Asociación Mexicana de Pediatría y la doctora Montesinos como vicepresidente, y con ellos, pues, de hecho, estamos en contacto continuo con ellos y ellos se encuentran también en la ponencia. Entonces, a través de mí, te hago llegar las gracias y te hago las felicitaciones por el AMP y bienvenidos. Y estaremos tratando de hacerles llegar las invitaciones confirmadas para poder, para que ellos puedan agendarlas, ¿no? Y pues eso sería todo. Si no existen más dudas, agradeciendo su presencia y agradeciendo también a ti, Mayra, la disposición y el tiempo que nos brindaste. Muchas gracias y que pasen buenas noches.